Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy les voy a explicar sobre el tema en el que basé mi investigación, que es el rol del lenguaje en la comunicación actual, uso de otros gráficos, líneas, faltas de ortografía, etc. Pertenezco a la licenciatura de diseño gráfico y digital, por lo que decidí elegir este tema porque el diseño en sí se basa en comunicar, en la comunicación que tú le das al público y a otras personas. Entonces, pues veremos cómo se ha ido modificando esto. Planteamiento del problema. Actualmente, ¿en qué medida nuestra comunicación y relaciones sociales pueden verse afectadas por el uso del lenguaje? Hoy en día se tiene un gran alcance a diversas fuentes de comunicación, en donde el lenguaje es la base de estas para comunicar expresiones, sentimientos y formas de pensar y desenvolverse, principalmente en medios como lo son las redes sociales. Bueno, y para esto debemos de conocer que la comunicación actual es esencial como crecimiento social y de relaciones internas y externas, con su uso adecuado a través de redes y tecnologías que nos permiten interactuar adecuadamente. Esto trae consigo que varios adolescentes, personas, incluso adultos mayores que tienen alcance a estas redes sociales, usen emojis, faltas de ortografía, caracteres y muchas otras cosas para facilitar así el mensaje, para la rapidez, para la comodidad, pero no estamos seguros de que como nosotros transmitimos ese lenguaje, la otra persona que lo recibe lo está considerando de la misma manera o de la misma intención en que nosotros lo enviamos. Esta comunicación es una adaptación del lenguaje moderno con nuevas formas de expresión, posiblemente no adecuadas y totalmente entendibles. Se dificulta la comunicación en personas fuera de una pantalla, porque al nosotros modificar todos estos lenguajes, al acortarlos, al hacerlos de manera más rápida, pues nos acostumbramos a ello. No es como que en persona estemos diciendo lit o, o PQ para decir por qué. No, o sea, hay una gran diferencia entre lo que se vive virtualmente, lo que se escribe y lo que se expresa, a cómo nosotros debemos de comunicarnos o queremos comunicarnos físicamente. Nuestras preguntas de investigación: en primer lugar tenemos cuál es la causa de los modismos mal utilizados en la comunicación actual que deforman un mensaje. Un mensaje puede ser deformado tanto en la manera de percepción de la persona que lo recibe, tanto en cómo el emisor lo está adaptando a nuevos lenguajes o usos técnicos. En la 2, ¿de qué manera podemos identificar correctamente lo que el emisor quiere dar a entender expresándose mediante mayúsculas, signos, emojis, etcétera? Yo puedo poner una carita vomitando, simbolizando que me siento mal, pero la otra persona puede entenderlo como que me cae mal alguien o como que algo de lo que dijo no me gustó. Puedo poner una carita llorando de felicidad, pero la otra persona puede percibirla como de tristeza. Hay varios expresiones donde se puede modificar esto y no se da a entender completamente lo que se quiere decir. En la 3 tenemos cómo conseguir una manera adecuada de expresión mediante signos para el entendimiento. Bueno, pasemos a platicar sobre nuestra hipótesis. Si se utilizan adecuadamente las expresiones del lenguaje, podremos lograr una mejor comunicación y posteriormente esto se verá reflejado en el entendimiento de terceras personas. Y estamos de acuerdo, ¿no? Que si quitamos todas esas faltas de ortografía, todos esos modismos,
todas esas acortaciones de palabras y expresamos claramente y concretamente lo que se quiere decir, lo que yo quiero transmitir, pues la otra persona lo va a entender claramente y como tal el mensaje. Nuestro argumento hipotético, en primer lugar tenemos, si respetamos las formas de lenguaje adecuadas, podremos llegar a una comunicación más efectiva. Lo que les comentaba, ya respetando una forma adecuada de lenguaje, una forma ya establecida, las demás personas no tienen por qué estar adivinando qué intentamos decirles. Las demás personas van a saber qué les estamos diciendo. En segundo lugar, si expresamos adecuadamente lo que pensamos, sentimos o deseamos comunicar, hacerlo de una manera concreta sería la mejor opción. Y en tercer lugar, si utilizamos expresiones adecuadas sin faltas de ortografía o abreviaciones, podemos comunicar de una manera más clara. Argumento de autoridad. El lenguaje social se transforma gracias precisamente a su uso-función comunicativa según Searle, mismo al que obedece en tanto sirve para dar cuenta de la realidad, para otorgar la función cognitiva según el mismo autor, así la posibilidad de transformación de la realidad social y cultural. Siempre asegura la posibilidad de transformación del lenguaje, ya que el lenguaje es una herramienta cognitiva más que propiamente comunicativa. De hecho, el lenguaje, todo el individual y el social, tiene un carácter esencial cognitivo al que además se añade su carácter comunicativo o expresivo. Romeu 2018. Y pues sí, el lenguaje siempre se va a transformar, ya sea tras generaciones o por grupos de personas, pero hay que tener en cuenta que debe de ser un lenguaje en el que todos estemos entendiendo. Después, nuestros contraargumentos, el primero sería, es una manera más sencilla de comunicación y entendimiento por la rapidez y abreviación de lo que se quiere decir, ya sea por emojis y estas abreviaciones. El 2, se crean nuevas experiencias con el uso de nuevos caracteres y emoticones. El 3, se amplía el conocimiento del lenguaje y palabras escritas con un lenguaje diferente al que se acostumbra. Como conclusiones, tenemos que un lenguaje puede ser modificado a través del tiempo, de conocimiento y de estándares establecidos por una comunidad. El hecho de comunicarse nos lleva a hacerlo de manera correcta, fomentando el buen uso de signos para la mejora de ortografía, un uso adecuado de emociones que se expresan de manera correcta y diciendo y expresando exactamente lo que se siente para crear lazos entre personas, incluyendo los modismos que se conocen, existiendo una coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se expresa y lo que se transmite. En segundo lugar, tenemos hablar de una manera clara, precisa y directa nos puede facilitar el entendimiento del mensaje que se quiere transmitir por el emisor. Y en tercer lugar, utilizando adecuadamente las expresiones del lenguaje se puede conseguir una comunicación activa entre uno o más personas para lograr una interacción comprensible. Quiero finalizar con una cita que sería: el ser humano responde ya sea consciente o inconscientemente a los desafíos siempre cambiantes del entorno en el que se desarrolla, y una de las maneras en que estos mecanismos se manifiestan en el comportamiento expresivo, o sea, la comunicación. Romeu 2018. Y la comunicación es el motor de la relación social y no su consecuencia. Romeu 2018. Muchas gracias a todos.